5:59. Iniciamos. Según cifras divulgadas ayer por el Fondo Monetario Internacional, la economía ecuatoriana caerá en más de 4 puntos en 2016. Esto a propósito de los bajos precios del petróleo, la pérdida de competitividad y la apreciación del dólar sobre el escenario económico en tiempos de recesión y la necesidad de reducir el déficit fiscal. Hablamos en este espacio. Patricio Rivera, ministro coordinador de la política económica. Señor ministro, buenos días y bienvenido. Ayer el Fondo Monetario Internacional hizo públicas unas cifras en las cuales básicamente lo que se dice es que el crecimiento será en términos negativos en 2016 y lo será también en 2017. Menos 4,5% para 2016, menos 4,3% para 2017. Esto según el Fondo Monetario Internacional. Y de acuerdo también al análisis que hace, sería el Ecuador el antepenúltimo país, luego de Venezuela, en tener estas cifras tan negativas. ¿Cómo explicarlo? Buenos días a todas y todos, gracias por la invitación. Primero que nada es importante comentarle a la ciudadanía que las proyecciones del Fondo Monetario se caracterizan justamente por no atinarle nunca a los resultados. Si uno revisa, por ejemplo, las proyecciones del año 2008, en abril decían que íbamos a crecer 2.9, crecimos 6.4. En el 2009 dijeron que íbamos a decrecer 2%, crecimos 0.6. En el 2011 dijeron que íbamos a crecer 3.2%, crecimos 7.9%. De los 16 años comprendidos entre 2000 y 2015, el Fondo Monetario subestimó en 13 años el crecimiento del Ecuador. Y eso pasa con el análisis que hacen en todos los países, en determinados países, porque un organismo tan técnico que se equivoque de esta manera, de acuerdo a las cifras que usted nos presenta, es poco probable o muy difícil de entender. Responde a una visión del organismo en términos de ser lo más conservador posible en términos de las estadísticas que maneja. Aquí una segunda cosa que es importante explicarle a la ciudadanía. La proyección del Fondo Monetario se basa en supuestos. ¿Cuáles son los principales supuestos o cuál es el principal supuesto que está detrás de esta cifra? Yo pedí que me pasen las tablas para poder ver dónde estaban las diferencias, cómo llegan a esas cifras. Y básicamente lo que hace el Fondo Monetario es suponer que el gobierno nacional va a hacer un recorte adicional a los que ya hemos venido haciendo de 6.000 millones de dólares. Eso es más o menos equivalente a 7 puntos del PIB en su programación. Entonces, claro, si siguen el libreto, no sé si usted ha oído el menú de la oposición, que hay que ajustar la inversión pública, que hay exceso de inversión, si usted sigue ese libreto, lo que está diciendo el Fondo Monetario básicamente mete ese libreto en su programación, hace un recorte de más de 6.000 millones y como resultado de eso llega a un decrecimiento del 4.5%. Primera cosa con absoluta claridad. Ese es el programa económico que plantea el Fondo Monetario, no es el programa económico del Gobierno Nacional, sí es el programa de algunos sectores de oposición, no sé si usted lo ha oído, pero no es el programa del Gobierno Nacional. Un ajuste adicional al que estamos haciendo de 7 puntos del PIB, indudablemente que podría enviar a la economía a un nivel de recesión. Lo importante detrás de esto es que estas cifras no se compadecen, no tienen nada que ver con la programación económica que está llevando adelante el Gobierno Nacional. Ustedes pedirán, señor ministro, explicaciones sobre el análisis efectuado por el Fondo Monetario Internacional del un lado y del otro, no solamente el Fondo Monetario, pero habla de cifras negativas de crecimiento para 2016-2017. También lo hace quien ha sido considerado desde hace tiempo atrás como un gran aliado del gobierno ecuatoriano porque ha sabido leer un poco cuál ha sido en términos de inversión lo que se ha hecho y en términos de economía también como es la CEPAL. No son cifras evidentemente que se comparan, pero la CEPAL habla también de un menos 0,1%. En todo caso, no habría un crecimiento, sí un leve decrecimiento de la economía y lo dice también la CEPAL, un gran aliado del gobierno. El día de ayer pedí información sobre este tema, nos enviaron este correo del Fondo Monetario, donde básicamente lo que el Fondo Monetario dice es que la proyección se realizó con base en la última información que tenían disponible, no con cifras actualizadas, no tienen la última información dentro de esta proyección, y como resultado de eso, obviamente, lo que hice el día de ayer es comunicarme con el jefe de misión del Fondo Monetario para Ecuador, quien me manifestó que en el marco del artículo 4 de un informe que presentan anualmente
anualmente de todos los países, el Fondo Monetario va a actualizar todas las cifras de Ecuador y va a presentar una nueva proyección para Ecuador. Pero irresponsable hacerlo en base a proyecciones y a cifras que no son actualizadas, ministro. O sea, es decir, ustedes podrían exigir no solamente una actualización de las cifras, sino también algo que evidentemente termina, digo yo, o supongo yo, manchando un poco la imagen del país, no solamente interna, sino externamente. La visión del Fondo Monetario respecto de estos temas responde, como digo nuevamente, a supuestos que nada tienen que ver con el programa económico, que son supuestos más bien cercanos a los programas económicos de la oposición. Por ejemplo, de las cosas que estábamos mostrándole ayer, estábamos revisando ayer, estas cifras no están dentro de la programación que tiene el Fondo Monetario. Usted puede ver aquí los depósitos con el sector privado y usted va a ver que todo el año anterior, salvo un pedacito de un mes del año anterior, hubo una permanente caída de depósitos. Estas barritas blancas hacia abajo nos dicen que todos los meses los depósitos estaban cayendo. Desde diciembre a la actualidad, los depósitos están recuperando una tendencia creciente, están creciendo. Hemos recuperado 1.500 millones de dólares en depósitos dentro del sistema financiero en los últimos 4 meses. ¿Cómo incide esto en la economía, ministro? De la siguiente manera, esta es la cartera de crédito. Cuando ustedes ven el crédito, la cartera de crédito, se dan cuenta que el crédito fue negativo, había una contracción de crédito, menos crédito, menos crédito, menos crédito cada vez. La buena noticia es que en los últimos 3 meses, derivado que ya tenemos más depósitos, empezó a cambiar la tendencia. Y el último mes, el mes de marzo, ya tuvo crecimiento la cartera de crédito. ¿Qué quiere decir eso? Se está empezando a recuperar también el crédito. Es una coyuntura muy compleja, es una coyuntura difícil, hemos enfrentado el shock más fuerte desde que estamos dolarizados. Lo importante dentro de esto es que a pesar de que hemos tenido una afectación significativa en actividad económica y en empleo, la economía se está estabilizando y seguramente en los siguientes meses empezaremos a ver que la economía recupera su actividad. Ministro, tenemos preguntas desde Guayaquil. Fernando. Ministro, muy buen día. Hablemos por favor del sistema de pago electrónico, porque durante algunas semanas se discutió mucho sobre la participación del sector privado. Desde el sector privado se decía que los ninguneaban, que nadie les paraba bola. Ahora ya usted hace un par de días anticipado que se podría implementar a través del sector privado. ¿Qué cambios implica esto en el proyecto original? Respecto del marco normativo en el Ecuador, ninguno. Lo que estamos haciendo, y quiero aclarar aquí, es lo siguiente. Existen cadenas del sector privado que han invertido años en crear la posibilidad de comprar o vender sus productos a través de una presencia nacional muy amplia. Voy a dar un ejemplo, las telefónicas. Si usted quiere comprar unos minutos de telefonía celular, usted puede ir a cualquier tienda, puede ir a cualquier puesto y comprarlas. Si usted quiere ir a retirar dinero, usted tiene una red de cajeros a nivel nacional de la banca privada que es importante. El gobierno nacional sería absurdo que trate de replicar de la noche a la mañana las cadenas que ya existen, tener la misma presencia territorial que ya tiene el sector privado. Si es que hay una presencia territorial importante de parte del sector privado que nos puede ayudar para que este proyecto avance lo más rápido posible, encantados. Es un ganar-ganar. Gana el sector privado porque va a tener un producto importante para hacer sus transacciones, gana la ciudadanía porque va a pagar menos impuestos como resultado de utilizar medios de pago digitales, y gana el Estado porque además logramos que la economía se dinamice cuando el dinero se mueve más rápido a través de medios digitales. Pero ¿por qué no se lo concibió así originalmente y de esa manera podíamos tener conocidas las herramientas con las que contábamos desde un principio? Esto ha sido parte de un proceso importante donde lo primero que hemos venido haciendo es desarrollando el marco institucional normativo, la plataforma informática. El Estado durante estos años hizo un esfuerzo muy importante para tener un producto que en este momento es un producto financiero que tiene mucho potencial. En este momento estamos listos para poder trabajar en articulación con el sector privado sin ningún problema. Eso sí, 2 elementos. Primero, yo he oído analistas de oposición que critican al Banco Central del Ecuador, que uno tiene que tener dudas sobre el Banco Central del Ecuador. Al revés, señores. La historia del Ecuador nos ha demostrado que cuando el sector privado, mal regulado en esa época, hace lo que quiere, el Ecuador puede terminar en una crisis como la del año 99. Justamente para evitar eso, la regulación y el control siempre van a estar dentro del Estado. No es que se van a regular solitos. Dado que la regulación y el control de este producto siempre va a estar en las manos del Estado, estamos encantados
encantados de trabajar articuladamente con el sector privado. Ministro, quiero hablar porque me quedan pocos minutos un poco de las cifras económicas y las proyecciones también que se vienen para este 2016. Lo hemos hecho ya desde el lado del análisis del Fondo Monetario Internacional, del análisis de la CEPAL. Vámonos al otro escenario. El análisis que ha hecho el Banco Central del Ecuador ha dicho que será un crecimiento muy reducido, pero crecimiento al fin del 0,4%. La economía podríamos entender, y de acuerdo a las cifras que usted nos mostró, que estaría más saludable en 2016, evidentemente dependiendo también de factores externos como el precio del petróleo, que quizá tendería un poco a equilibrarse. Con la coyuntura actual, con los precios de petróleo actuales, con una recuperación paulatina de liquidez, vamos a ver que la economía empieza a estabilizarse. ¿Cuándo? Esa sería la pregunta. A lo largo de estos meses ustedes ya van a ver que la economía empieza a estabilizarse. ¿Cuál es el primer síntoma de estabilización de la economía? Que cuando cayeron las exportaciones de petróleo en valor, se perdieron más de 7.000 millones de dólares en exportaciones, la liquidez de la economía empezó a contraerse. Y empezaron a caer los depósitos bancarios y empezó a escasear el crédito. El primer síntoma de que la economía empiece a estabilizarse es que los depósitos se recuperen, que el crédito empiece a tener una tendencia cada vez más positiva, que la actividad económica poquito a poquito ya no tenga la restricción de liquidez. El momento en que eso pasa, poco a poco la economía se empieza a estabilizar. ¿Qué es lo que dicen las cifras? Básicamente que en el segundo semestre de este año, sobre todo en el último trimestre, vamos a ver una economía que está mucho más activa, mucho más dinámica. Sería entonces a partir de junio de este año en donde ya se podrían ver un poco más de cifras positivas. En el segundo semestre ustedes van a ver que la economía consolida su estabilización y empieza a tener una actividad económica un poco más dinámica. ¿Qué es lo importante aquí? Hemos tenido afectaciones en el empleo, eso es indudable, en la actividad económica, pero la economía empieza a dar síntomas de estabilización. Esperemos que así sea, ministro. Gracias por el análisis y también por la información. 7:10, Fernando.